Buenos días, estimados estudiantes. ¿Sí me escuchan de pronto? Sí, ingeniero, sí se le Ya, escucha. listo, muchachos, gracias. Bueno, muchachos, bienvenidos a esta nueva sesión de la asignatura perdón, casi digo tecnología de cereales, es de mecánica de fluidos correspondiente al paralelo A, correspondiente a la jornada de hoy, viernes 25 de junio de 2021. ¿Sí? Bueno, ya es viernes, creo que ustedes cierran conmigo la jornada. Bueno, yo no cierro con ustedes, cierro con los de quinto más tarde, pero bueno. Bueno, muchachos. Bueno, perdón la demora que mi máquina se me colgó. Bueno, no, como no tuvimos vacaciones, no pude resetearle como tenía planificado, pero bueno. Tengo que aguantar un poquito, así que se me fue. Y muchachos, eh, si se demora un poco en ingresar, no es que yo no quiera ingresarlos, ¿sí? Ahí es cuando a veces me doy cuenta que no ponen atención cuando se dan las indicaciones. Yo les ingreso a todos, incluso si les expulsa de la clase la conectividad, la conexión, yo les ingreso nomás, ¿sí? Sino que si se demora un poquito, es por alguna situación. En este caso, mi máquina se puso un poco resentida. Ya quiere irse de fin de semana mi máquina, entonces se me colgó, al final se me colgó y hasta que demoró en responder, bueno, obviamente ustedes estaban en espera, ¿sí? Ingeniero, disculpe, yo le pedí el ingreso fue porque yo no he recibido clases hasta la anterior con usted, porque el tema de mi internet es un poco débil Ya, y por eso fue que le solicité. ya, sí, Disculpe. por eso, sí, sino que ya vi que empezaban a replicar, entonces ya es típico de siempre que sucede esto, hay alguien dice, ingeniero, hágame ingresar, ingeniero, autoríceme el ingreso, y empiezan a tratar de replicar por 2, por 3, por 4, por 5, y empiezan también yo también, a mí también, a mí también, entonces antes de que empiecen a atiborrar el chat con esos mensajes, mejor les mandé rápido el mensaje. No se desesperen, ¿sí? Ya. Listo, muchachos. Entonces, yo les hago el ingreso, no hay ningún problema, ¿sí? Yo estoy consciente de que pasa. A veces a mí también me ha pasado, ¿sí? Al menos cuando, por ejemplo, ahora quise dar desde Mocache las clases, igual el internet estuvo pésimo, ¿sí? Estaba intermitente, entonces me tocó venir a Quevedo nuevamente. ¿Sí? Entonces, a mí también me ha sacado, de mi propia clase me ha sacado el internet a veces. Entonces, me ha dado esos casos y bueno, con mayor razón a ustedes. Entonces, yo no tengo inconveniente alguno en no tengo inconveniente alguno en hacerles el reingreso. ¿Sí? Bueno, muchachos, vamos a retomar la clase. Por ahí estaba viendo una imagen que daba, bueno, es una ilusión óptica que vi, parecía que era una toma dentro de un silo, era igualito y ha sido el techo. Sí, me acordé cuando entraba a los silos a revisar, ¿no? Si limpiezas o desinfecciones, así esas cosas. Bueno, a ver, vamos a retomar la clase, muchachos, vamos para cerrar la semana. Bueno, por cierto, antes de continuar, ya en las próximas horas ya les paso los enlaces para que descarguen los libros. Justamente estaba depurando las carpetas y bueno, tratando de recordar dónde estaban las carpetas de los libros y depurando también porque habían libros de otras asignaturas que ya no doy y todo eso, entonces ya les voy a pasar los enlaces para que ustedes puedan descargar eh, del, los libros que tenemos de la bibliografía, ¿no? De la bibliografía de la asignatura. Bueno, entonces la clase pasada, como repaso, habíamos visto sobre el concepto de dimensión. ¿Quién me puede decir? ¿Quién recuerda qué se puede decir que es una dimensión? ¿Sí? Habíamos visto que no es una definición fija. ¿Sí? No es una definición fija, sino que
Tiene varias definiciones, pero que nos dan prácticamente la misma idea o una idea similar. ¿Quién me puede decir en sus propias palabras qué es una dimensión? Es una magnitud. Correcto. Bien, podría ser una magnitud, correcto. Pero una magnitud, ya, podríamos decir que es una magnitud, pero ¿qué más? ¿Qué más podríamos decir? A ver, ¿qué más podríamos decir? De repente no puede ser una toma de medidas de un extremo a otro extremo. Ya, una toma de medidas. Puede ser de un extremo a otro extremo cuando estamos hablando de una dimensión. ¿Sí? Pero, ¿qué más podríamos decir? ¿Sí? Ya con eso les di una pista. A ver, ¿qué más podríamos decir? Nosotros como seres humanos, ¿cuántas dimensiones percibimos? A ver. 3 dimensiones. 3 dimensiones, correcto, Jerez. ¿Sí? Bueno, lo escuché bajito, pero sí le vas a escuchar. ¿Sí? 3 dimensiones. ¿Ya? Entonces, con eso, ¿qué se podría decir que es una dimensión? A ver. ¿Qué más podríamos? ¿Perdón? Se arrepintió. Ingeniero, en la tercera dimensión. Magnitudes que hay en el espacio para medir su tamaño. Magnitudes, un término más preciso. Génesis creo que dijo algo también. En la tercera Ingeniero, dimensión. es una de las medidas topológicas. Tercera dimensión. Ya. Le vamos a escuchar tercera dimensión, pero no le están dejando hablar a la pobre Génesis. A ver, Génesis, dígame, a ver qué. Me decía que en la tercera dimensión se puede ver subliminado, o sea, como 3 capas o más, pero algo más extremo. Ya, podría ser. A ver, alguien más, creo que pareció que era Naomi o alguien más me quería acotar. Sí, ingeniero, es una de las medidas topológicas. Ya, ya. Bien, en general podemos decir que la dimensión, se puede entender a la dimensión como cada uno de los ejes de coordenadas que yo utilizo para medir algo o para ubicar algo. ¿Sí? Podríamos decir eso a grosso modo. ¿Sí? Cuando hablamos de dimensiones, por ejemplo, si alguien dijo, por ejemplo, una medida de un extremo a otro, ¿sí? Cuando tenemos aquí un flexómetro, una medida de un extremo a otro. Bien podríamos medir, por ejemplo, cuando medimos un piso o cuando medimos la distancia, por ejemplo, de aquí a Guayaquil. Bueno, no vayamos muy lejos. De aquí, por ejemplo, a la tienda de la esquina. Ya. Más o menos, bueno, las cuadras no son estándar, pero más o menos son unos 50 metros que mide una cuadra. ¿Sí? No son estándar, hay cuadras más grandes, cuadras más chicas. ¿Sí? Pero podríamos hablar de unos 50 metros cada cuadra. Entonces, ahí estamos midiendo una dimensión, ¿sí? De un extremo a otro. O bien también podríamos medir la calle transversal, por ejemplo, ¿sí? O sea, estamos cogiendo otro eje. O también podríamos medir la estatura que tenemos, o la altura de un poste, o la altura de una pared. Ese es otro eje de coordenadas que estamos tomando. ¿Sí? Entonces, podemos decir que la dimensión es cada uno de los ejes de coordenadas que nosotros podemos utilizar para medir algo o para ubicar algo también, porque los ejes de coordenadas también nos sirven para ubicar. ¿Sí? Un ejemplo práctico que utilizamos nosotros es la famosa ubicación. Cuando compartimos una ubicación por WhatsApp, ¿sí? Bien sea que estamos compartiendo la ubicación de WhatsApp mismo o la ubicación de Google Maps, que es la aplicación más, no es la única, pero es la aplicación más común, más conocida por nosotros. ¿Sí? Pero, por ejemplo,
Si ustedes quieren utilizar el teléfono sin internet, pueden descargarse mapas offline, que se llama, o sea, fuera de línea. Ustedes se descargan los mapas y el GPS le ubica como si tuvieran, como si fuera Google Maps, por ejemplo. Y ustedes pueden ubicarlos, pueden ubicar tranquilamente los por coordenadas o por dirección o por ubicación. ¿Alguien quería acotar algo? Sí, parece que alguien tenía alguna pregunta, alguna acotación. No. Bueno, entonces, muchachos, podemos decir eso. La dimensión es cada uno de los ejes. ¿Sí? Nosotros como seres humanos percibimos 3 dimensiones. Se han descubierto 4 dimensiones. O sea, 3 las vemos y una la medimos, que es el concepto de espacio-tiempo. Que lo dejamos de lado, ¿sí? Obviamente lo vamos a dejar de lado porque eso lo vamos a dejar para los físicos, ¿sí? Nosotros vamos a centrarnos en 3 dimensiones, que son de los sistemas de unidades que vamos a estudiar, ¿sí? Entonces, habíamos visto que tenemos 3 unidades. Y todo va a depender también todo va a depender de la perspectiva, desde la perspectiva que nosotros lo veamos, ¿sí? Es como cuando vemos, por ejemplo, un número 6 en el piso, ¿sí? Y le preguntan a alguien, ¿qué número ve ahí? Uno va a decir, yo veo el 6, ¿sí? Pero a una persona del otro lado que se le pregunte lo mismo va a decir, yo veo el 9, ¿sí? Entonces, todo va a depender de la perspectiva. Alguna persona de pronto va a ver desde el nivel un tanque, por ejemplo, un tanque, y va a decir, yo veo largo, ancho y altura, ¿sí? Yo veo largo, ancho y altura. Por ejemplo, otra persona va a estar, por ejemplo, desde arriba. Por ejemplo, una piscina, ¿sí? Yo puedo ver desde arriba de la piscina o con un dron, por ejemplo, o desde una terraza se ve ese tanque de agua o esa piscina. Y va a decir, yo veo largo, ancho y fondo o profundidad, ¿sí? A la final son diferentes perspectivas, diferentes formas de ver o diferentes perspectivas con las que se ve el objeto, pero a la final es lo mismo. Estoy usando 3 dimensiones. Y al momento de calcularlas, no importa cómo las llamemos, vamos a tener el mismo resultado, ¿sí? Bueno, entonces habíamos visto también que entre los sistemas de unidades, ¿cuál es el sistema de unidades básico en el caso de nuestro país? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Quién se acuerda? Bueno, y no es necesario que hayan asistido a la clase anterior, ¿no? Es de dominio general que nosotros adoptamos como país un sistema de unidades, un sistema de medidas, ¿sí? ¿Cuál es ese sistema de unidades que como país hemos adoptado? El internacional. Metro. Correcto. Metro, eso. Sí, el sistema internacional. Correcto. El sistema internacional de pesos y medidas o sistema internacional de unidades, que lo abreviamos como SI. ¿Sí? Algunos han de haber visto el sistema SI o algunos le dicen coloquialmente el sistema SI, o más conocido como el sistema MKS, ¿sí? Metro, kilogramo, segundo, ¿sí? Tenemos el sistema internacional MKS, ¿sí? Porque la base de nuestro sistema internacional es el metro, el kilogramo y el segundo, ¿sí? El metro como unidad de longitud base, el kilogramo como unidad de masa base y el segundo como unidad de tiempo base. También otra cosa que debemos tomar en cuenta es que las medidas normalmente están expresadas en sistema decimal. ¿Qué significa? Nuestro sistema numérico se basa en el 10 como referencia, ¿sí?
Y por ejemplo, si elevamos al cuadrado y todo lo demás, vamos aumentando de 10 en 10. Bueno, nuestro sistema, sí, conforme vamos aumentando ceros y todo eso, entonces se basa en el 10. Por eso decimos sistema decimal. Por ejemplo, con la excepción del tiempo. El tiempo es un sistema sexagesimal. ¿Sí? Por eso es que, en cambio, la base es del 10. El 6, perdón. ¿Sí? El 6. Por esa razón, es un 6 o un número múltiplo de 6. Por esa razón es que nosotros tenemos 60 segundos, un minuto. 60 minutos, una hora. ¿Sí? 24 horas, que es múltiplo de 6, estamos hablando de un día. ¿Sí? Lo mismo, por ejemplo, 30 días. ¿Sí? Es múltiplo de 6, es un mes. ¿Sí? Así. Algunos me dicen, ¿y la semana tiene 7 días? Sí, pero 6 trabajamos normalmente. ¿Sí? Entonces, también vendría a ser... A veces me dicen eso y, ¿no? 6 trabajamos. ¿Sí? En teoría, bueno, en teoría trabajamos 5 días a la semana, pero siempre el sábado se hace alguna cosa pendiente del trabajo y el domingo sí es hacer compras o a pasar en familia. Bueno, a veces al revés, a veces se trabaja el domingo y se descansa sábado, cualquiera de las dos. Bueno, teníamos unidades también primarias o básicas. ¿Qué significa eso? Que son medidas que no derivan de ninguna otra. ¿Sí? Por ejemplo, el mismo metro, el kilogramo y el segundo son las medidas básicas. ¿Sí? Si vamos a otro sistema, por ejemplo, al CGS, que es un sistema de unidades análogo al sistema internacional, ¿sí? O sea, se deriva del sistema internacional, las unidades básicas son gramos, centímetros, segundo. ¿Sí? Gramos, centímetros, segundo. No se derivan de ninguna otra medida. Pero tenemos también unidades derivadas. ¿Qué significa? Que las unidades que nosotros utilizamos parten de las unidades básicas. Por ejemplo, la velocidad. La velocidad no tiene una unidad específica. ¿Sí? Para expresar la velocidad expresamos en unidades de longitud con respecto a unidades de tiempo. ¿Sí? Y la base es el metros sobre segundo. ¿Sí? O metros por segundo. Claro que de ahí también pueden derivarse los kilómetros por hora, los kilómetros por día, el centímetros sobre segundos, ¿sí? Como en el sistema CGS. También tenemos, por ejemplo, la aceleración, metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? En general es longitud sobre tiempo al cuadrado. También tenemos medidas de fuerza. Aquí le damos ya un nombre, por ejemplo, en el sistema internacional es Newton. ¿Sí? Es el Newton. Pero el Newton no es otra cosa que kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. O sea, una medida de fuerza es una masa por una aceleración. ¿Sí? Acordémonos de esto. ¿Sí? Vamos a hacerle aquí abajo. Una fuerza no es otra cosa que una masa, la relación de una masa con una aceleración. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando esa fuerza es esa aceleración es la gravedad? ¿Sí? Entonces, esa fuerza tiene un nombre específico que se llama peso. ¿Sí? Este peso será igual a la masa, pero por la gravedad. O sea, por la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Listo. De ahí tenemos una unidad de presión que no es otra cosa que una unidad de fuerza sobre un área. ¿Sí? A ustedes creo que les conté ese chiste agrio de Newton, jugando a las escondidas. ¿Sí? Newton sobre metro cuadrado es un pascal, ¿sí? Que es una unidad de presión. Tenemos también el joule, ¿sí? Que es una medida del trabajo o la energía. La energía la medimos en joules. A la final, cuando medimos, por ejemplo, la cantidad de calorías con las que aporta un alimento, esas calorías son energías. Nosotros usamos como unidad la caloría y el joule. ¿Sí? Si nosotros vemos un alimento etiquetado,
Vamos a ver, bueno, no tengo a la mano un producto. Creo que sí, pero normalmente hay productos que en etiqueta viene expresado en las dos unidades, en joules y en calorías. ¿Por qué razón? Porque las calorías son las unidades que normalmente utilizamos en alimentos, pero como sistema internacional la ley nos obliga a expresar las medidas en unidades del sistema internacional. Entonces, en este caso, el joule. ¿Sí? Entonces, el joules es la cantidad de, es una fuerza por distancia. ¿Sí? Pero también hay el momento que es una fuerza por distancia, pero tiene otra concepción. ¿Sí? No es energía, sino el momento o el torque que hablamos. Y tenemos el watt, que es una unidad de potencia. Las unidades de potencia son la relación entre energía, ¿sí?, con respecto a una unidad de tiempo. ¿Sí? Energía consumida por tiempo. Esa es la potencia. ¿Sí? Entonces, en sistema internacional tenemos el Newton en fuerza, Pascal en presión, el Joule en el caso de energía, el Watt en el caso de potencia y el Newton metro en momento. En CGS tenemos, por ejemplo, la fuerza expresada en dinas, que es gramo, ¿sí? La dina habíamos visto que es gramo por centímetros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Una medida de presión en CGS es dina sobre centímetro al cuadrado. ¿Sí? El trabajo es el ergio, que no es otra cosa que la dina por centímetro. ¿Sí? La potencia, que es el ergio sobre segundos, y el momento, que es la dina por centímetro. ¿Sí? Así a secas, no cambia, no tiene otro nombre. También habíamos visto que podemos adaptar también un sistema técnico. ¿Sí? No todos los sistemas técnicos los utilizamos, ¿no? Por ejemplo, el slug, como cantidad de masa, no lo utilizamos. ¿Sí? Ya es algo que está prácticamente en desuso. Normalmente, en los países latinos o europeos se utiliza el kilogramo como medida de masa, incluso a nivel técnico, y en el sistema inglés se utiliza la libra. ¿Sí? Entonces, el slug o slug, que sería la propia pronunciación en inglés, es algo que prácticamente cae en desuso. ¿Sí? Metros, segundos, bueno. Aquí en fuerza habíamos visto también de dónde sale el concepto de kilogramo fuerza y libra fuerza. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, nosotros multiplicamos la masa, para obtener esa fuerza multiplicamos la masa, pero considerando la gravedad, como referencia 1, la gravedad de la Tierra. ¿Sí? Entonces, a la final vamos a multiplicarle la masa por 1G. Por lo tanto, nos queda kilogramos fuerza. ¿Sí? Lo mismo la libra, la multiplicamos por 1G y nos queda en libras fuerza. ¿Sí? Si variamos la gravedad, tendremos la misma masa, pero tendremos diferente expresión de peso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si vamos a la Luna, es 1/6 de la gravedad de la Tierra. Por ejemplo, ahí debemos dividir para 6. Si es Marte, 1/3 parte de la gravedad de la Tierra, divididos para 3. Los que han visto Dragon Ball, por ejemplo, han de haber visto con cuántas gravedades entrena Goku. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estamos hablando de más de 20 gravedades. Creo que llega hasta 50 gravedades, no me acuerdo. ¿Sí? En la era del hielo, también en la última, en la 5, ahí se ve, por ejemplo, cuando la ardilla aplasta el sistema de aumento de gravedad artificial y prácticamente queda aplastado por sus propios órganos, ¿no? La nuez se le va encima, y para los que tenemos hijos y hemos visto esas películas, ¿no? Entonces, ahí se ve todo eso. ¿Sí? Cuando aumenta la gravedad, una persona puede morir literalmente aplastado por sus propios órganos, ¿sí? Cuando aumenta considerablemente. Por eso los pilotos, tanto de aviones de combate como de naves espaciales, tienen que entrenar en medios controlados para poder contrarrestar esos efectos de la gravedad excesiva, porque ellos están sometidos incluso a gravedades de hasta de 8G, o sea, hasta 8 veces la gravedad de la Tierra. Multipliquen sus pesos
¿sí? No les voy a preguntar cuánto pesan porque algunos no me van a decir. Pero, por ejemplo, si alguien pesa 80 kilos, normalmente, cuando está sometido a esas gravedades, por ejemplo, a 8G, cuando hablamos de 8 por 8, estamos hablando de 640 kilogramos que pesaría esa persona. O sea, estamos hablando de casi lo que pesa un Daewoo Matiz, por ejemplo, un carro de esos. ¿Sí? O lo que pesan prácticamente de 6 a 8 motos. Entonces, miren la cantidad de peso que experimenta esa persona cuando es sometido a varias veces la gravedad. Ojo, algunos estudiantes se confunden con la G de los chips de celular. Nada tiene que ver. O sea, la G ahí en celular significa generación. 1G es primera generación, 2G es segunda generación, 3G tercera generación. Ahorita estamos en la 4G, cuarta generación, y está en proceso el 5G, que es quinta generación, ¿sí? Nada más. En cambio, cuando hablamos G aquí en esta materia es gravedad, ¿sí? La gravedad de la Tierra. Bueno, y habíamos visto también los otros sistemas, habíamos visto los PSI, ¿sí? Que son unidades que tiene que ver con libras sobre su pulgada al cuadrado y es una medida de presión. Y es lo que comúnmente los vulcanizadores le llaman libras. ¿Sí? Se pone 30 libras de aire, pone 40 libras de aire, todo eso. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Alguna duda de la clase pasada? No, creo que no hay duda. Ya. Bueno, así como tenemos las unidades, también nosotros tenemos los múltiplos y submúltiplos de esas unidades. ¿Sí? ¿Qué son los múltiplos? Son unidades, ¿sí? Derivadas de la unidad básica, pero que simbolizan cantidades mayores, que expresan cantidades mayores de esa unidad básica. ¿Sí? Y los submúltiplos nos expresan fracciones o partes, o como quieran llamarlo, o partes más pequeñas de esa unidad. ¿Sí? Esos son los submúltiplos en este caso. ¿Sí? Y algunas de estos prefijos, de estas palabritas, de pronto ustedes lo vieron en alguna parte, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso vamos a coger como medida el metro, ¿sí? Pero también se aplica para el kilogramo, se aplica para el litro, por ejemplo, se aplica para los bytes, por ejemplo, en computación, y así, generalmente en varios sistemas de medidas. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a coger como ejemplo el metro. ¿Sí? Aquí tenemos el metro en la parte de abajo. Cuando nosotros tenemos 10 metros, aquí adopta el nombre de decámetro. ¿Sí? Son unidades que muy poco se usan. Antes sí, me acuerdo que medio se usaba cuando, me acuerdo, no sé si ustedes han visto esos flexómetros de 10 metros o de 20 metros. Esos normalmente se los compraba, o al menos en las ferreterías. Antes se los conseguía como, deme un decámetro o deme un flexómetro de decámetro, por ejemplo. ¿Sí? Se le llamaba, o deme un decámetro nada más, porque son rollos flexómetros, generalmente son de lona, ya no de este material, porque estos solamente he visto hasta 5 metros he visto esto. ¿Sí? Pero ya de lona, que tiene como una manivela para recoger, viene de 10 metros, hasta de 5 metros creo que hay desde 5 metros. Hay de 10 metros, 20 metros, hay de 50 metros, de 100 metros, ¿sí? Que creo que esta de 100 metros, no sé si habrá de más en el mercado, pero yo he visto hasta los 100 metros, ¿sí? Entonces, normalmente cuando son de 10 metros se le llama, deme un decámetro, ¿sí? Ya muy poco se usa, pero cuando tenemos 10 de algo, 10 unidades de algo, por ejemplo, 10 metros, estamos hablando de un decámetro, 10 litros, un decalitro, 10
kilogramos. Bueno, en el caso del kilogramo, aquí esta es una cuestión diferente, porque el kilogramo se deriva el nombre de 1000 gramos. ¿Sí? Entonces aquí la base sería, la unidad considerada es el gramo. ¿Sí? Entonces, 10 gramos sería un decagramo. ¿Sí? Así se lo denomina. ¿Cómo se lo abrevia? Normalmente se lo abrevia con el símbolo DA seguido de la unidad, del símbolo de la unidad, o si no, con una D mayúscula. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de decímetros, es D mayúscula M o DAM. ¿Sí? DM mayúscula, D mayúscula M o DAM. ¿Sí? ¿Por qué la D mayúscula? Porque si ponemos con D minúscula se va a confundir con el decímetro, que en cambio es la décima parte de un metro. ¿Sí? No se vayan a confundir. Una cosa es 10 unidades de una unidad de medida y la otra es la décima parte, o sea, divido en 10 partes de esa unidad y cojo solo una partecita. ¿Sí? Entonces tenemos el deca, el prefijo deca. ¿Qué pasa si tenemos 100 unidades de medida? Estamos hablando de un prefijo hecto. ¿Sí? En el caso del metro, por ejemplo, estamos hablando de hectómetro, hectolitro, hectogramo, ¿sí? Hectogramos son 100 gramos, hectolitros son 100 litros, ¿sí? Por ejemplo, este hecto se usa en algunas partes, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con granos, por ejemplo, en quinto semestre, ustedes van a utilizar bastante el término hecto, por ejemplo, hectolitros, porque hay un término que es la densidad hectolítrica. ¿Sí? Es la densidad hectolítrica. Entonces, nosotros medimos la densidad del grano en kilogramos sobre hectolitro. ¿Sí? Kilogramos sobre hectolitro. Esa es la densidad hectolítrica. Y es importante porque las máquinas, por ejemplo, nos arrojan los resultados en esa unidad. ¿Sí? En esa densidad, la densidad hectolítrica. Es bastante utilizada en inventario de granos. ¿Sí? Cereales almacenados, ya sea maíz, ya sea soya, ya sea, bueno, la soya no es cereal, pero sí es un grano, una leguminosa. En arroz, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con granos almacenados. ¿Sí? Se usa bastante la densidad hectolítrica. Cuando tenemos 1000 unidades de algo, tenemos el kilo. ¿Sí? Kilogramo es un gramo, ¿cómo es? Kilogramos son 1000 gramos. Kilómetros son 1000 metros. ¿Sí? Kilolitros son 1000 litros. Pero aquí viene un detalle. El término kilolitro no se usa mucho. ¿Sí? ¿Por qué razón? ¿Qué me dice? ¿A qué equivale 1000 litros? A ver, hay una medida que usamos más que el kilolitro. Cuando tenemos 1000 litros, hay una medida que utilizamos más que la palabra kilolitro. A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es esa medida? Cuando tengo un tanque con capacidad de 1000 litros, ¿sí? O por ejemplo, voy a una ferretería a comprar un tanque de 1000 litros de capacidad, ¿de cuánto en realidad estoy pidiendo? Galones, no. No, no. Hay una expresión. ¿Qué unidad utilizamos en lugar del kilolitro cuando tengo 1000 litros? ¿Litro? No. No. 1000 litros. Y tienen que saberlo bien. Tienen que saber bien porque como técnicos ustedes usan bastante esas medidas. Van a usar bastante también. ¿Sí? A ver. A ver, ¿quién me dice? A mililitros, no. No, mililitros es una milésima parte de litro. O sea, cuando compramos una jeringa, por ejemplo, el mililitro es algo así, pequeñito, poquito. En cambio, el litro es una jarrita más o menos grandecita. ¿Sí? Entonces,
Tengan mucho cuidado con confundir. Es lo mismo que el término, lo que les decía de deca y deci. No se confundan los términos. Mili es la milésima parte de. En cambio, kilo es 1000 unidades de. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si yo cojo un pan, al decir mili, significa que yo al pan le estoy dividiendo en 1000 partes y de ahí cojo una parte. Eso es mili. ¿Sí? Pero si yo digo kilo pan, digamos así, digamos que el pan es una medida de, hipotéticamente hablando. Si yo digo kilo pan, significa que yo tengo 1000 panes. ¿Sí? No es lo mismo 1000 panes que una milésima parte de un pan. ¿Con qué se llena más? ¿Con un kilo, con 1000 panes o con una milésima parte de un pan? A ver, ¿con qué se llena más ustedes? La que dijo primero. Con 1000 panes. Yo me lleno con 1000 panes. ¿Sí? No me voy a llenar con una milésima parte de un pan. ¿Sí? Es un pedazo pequeñito que... Listo, muchachos. Entonces, retomamos la clase. Entonces, muchachos, el término kilo nos dice que son 1000 unidades. Ay, cierto, y no me han respondido la pregunta. Cuando hablo de 1000 litros, yo normalmente no se usa el término kilolitro, ¿sí? Porque hay un término, una unidad que se utiliza más en esos casos. ¿Sí? Si voy a comprar un tanque, creo que muchos de ustedes o la mayoría tienen un tanque elevado en la casa. Y si no está elevado, por lo menos estará a nivel, ¿sí? Porque de pronto tienen pozos, recogen agua de lluvia, ¿sí? Entonces, creo que en casi toda casa tienen un tanque o elevado o a nivel, ¿sí? ¿Sí han visto de qué capacidad tiene? ¿De qué características son esos tanques? ¿Qué capacidad? Se miden en galones, creo. En galones, bueno, Litros. normalmente Litros, en litros. Normalmente, Centímetros. Sí. Metros 20. cúbicos. a ver, ¿no? Señor Muñoz, creo que es Centímetros. en centímetros. Metros cúbicos. Correcto, en metros cúbicos. Cuando ustedes, a ver, por ejemplo, ¿sí? Ahí es cuando yo les digo, utilicemos un poquito la lógica o el sentido común. Ustedes irían a una ferretería y les dicen al que vende, deme un tanque de 75 centímetros. Ustedes cogerían un flexómetro y le miden desde el piso, dice, compra un tanque de estos. Ustedes cogerían y le pusieran el flexómetro en el suelo hasta la altura que da y dicen, ya, deme un tanque y le dicen al de la ferretería, deme un tanque de 1.10, por ejemplo. ¿Qué creen que pasa con el de la ferretería? El de la ferretería se les va a reír y les va a decir, vea, ahí tengo esos tanques, vea el que quiera. ¿Sí? Vean, un tanque no se mide por altura. Un tanque se mide por la capacidad que tiene. ¿Sí? Por ejemplo, por ahí alguien dijo galones. Normalmente los tanques que se compran en capacidad de galones son los tanques que viene aceites, por ejemplo. Los aceites o lo que es lubricantes. Aceites, lubricantes, esos tanques azules, por ejemplo, o de color negro que son plásticos, los azulitos. Esos tanques normalmente son de 200 litros o de 55 galones. Eso sí se compra por galones. Pero cuando nosotros tenemos un tanque elevado, un grandote, ahí dice capacidad 1000 litros, ustedes van a la ferretería y dice, deme un tanque de 1 metro cúbico. O si quieren de más capacidad de 2000 litros, por ejemplo, le dicen, deme un tanque de 2 metros cúbicos. Entonces, en lugar de decir kilolitro, en este caso nosotros usamos más el término metros cúbicos, ¿sí? Porque 1 metro cúbico es equivalente a 1000 litros, ¿sí? O 1 kilolitro. O 1 metro cúbico sería 1 kilolitro. Pero si van a la ferretería y dicen, deme un kilolitro, un tanque de 1 kilolitro, no les va a entender o se les va a reír pensando que le están jugando una broma, ¿sí? Como el Moe de los Sims, ¿sí? Va a pensar que le están haciendo una broma, ¿sí? Y una vez hice una prueba,
¿sí? Casi me insultó el de la ferretería. ¿Sí? Una vez dice eso. Y bueno, y a veces tengo todavía esos problemas porque a veces voy con expresiones de la sierra o con nombres de la sierra y a veces no me entienden aquí los de la ferretería. ¿Sí? Entonces, tengo todavía, a pesar de los años que llevo aquí, todavía tengo esos problemas con algunas cosas, ¿no? Que algunas expresiones que se utiliza diferente. Pero bueno, entonces muchachos, tengan muy en cuenta eso. Utilizamos bastante la unidad, como unidad de medida, en estos casos, en vez de kilolitro, utilizamos el metro cúbico, ¿sí? Que es el equivalente a 1000 litros. Y es uno de esos tanques vasitos que son bastante grandes, ¿no? Normalmente esos tanques elevados se adquiere desde los 500 litros, ¿sí? O medio metro cúbico, ¿sí? Se adquiere desde los 500 litros y hay de 1000 litros y hay hasta de 2000 litros se ven normalmente en una ferretería, pero en lugares especializados sí se puede ver hasta de 4 o 5 metros cúbicos de capacidad. Tenemos ya las expresiones mega, giga, tera, peta, hexa, zeta y iota, que ya nos indican unidades mucho más grandes, ¿sí? Por ejemplo, si habláramos de metros, por ejemplo, 1 kilómetro son 1000 metros. Pero si hablamos de megámetros o megametros, como sea, nadie utiliza eso y no creo, y no ha dicho nada la RAE sobre dónde se tilda, pero en el caso de kilómetros sí es palabra esdrújula. Pero en caso de megametros o megámetros, como quieran llamarlo, si ven es 10 a la 6. ¿Cuántos metros sería? Si hablamos de 10... ¿Puede repetir la pregunta, ingeniero? Si hablamos de 10, que un megámetro o un megametro es 10 a la 6 o 10 elevado a la sexta metros, ¿de cuántos metros estamos hablando? A ver. ¿Quién me puede decir? 60 metros, ingeniero. 60 metros. ¿Seguros? ¿Por qué? ¿Por qué son 60 metros? Porque es a la sexta y está para 10. ¿Ya? ¿Qué cálculo? 1 millón. Correcto, Angie. Es 1 millón de metros. Parece que le hizo 10 por 6. ¿Sí? Cuidado. 10 a la sexta no es 10 por 6. 10 a la sexta es 6 veces. 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10. 10 por 10, 100. Por 10, 1000. Por 10, 10,000. Por 10, 100,000. Y por 10, 1 millón. ¿Sí? Tengan mucho cuidado cuando manejen estas unidades, porque es bastante frecuente la confusión. A veces cuando ven elevado a un exponente, lo que hacen es, algunos lo que hacen es sumar el número de base de acuerdo a que les indique el exponente, otros multiplican por la base por el exponente. Entonces, tengan mucho cuidado, ¿sí? Recuerden que los exponentes nos indican el número de veces por los que está multiplicado la base, ¿sí? Entonces, si hablamos, por ejemplo, en el caso de gigametros o gigámetros, ¿sí? Creo que ahí quedaría mejor gigametros. Un gigametro estaríamos hablando de 10 a la 9 metros, que sería 1000 millones de metros. Estamos hablando de 10 por 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 10. ¿Sí? O sea, 10 veces se multiplica, perdón, 9 veces se multiplica el 10. Entonces estamos hablando de 1000 millones. Un terámetro o un terametro serían 1 billón de metros. Ya. Aquí quiero hacerles, muchachos, una aclaración.
¿sí? Aquí quiero hacerles una aclaración o una acotación, digamos así. Normalmente nosotros o ustedes tendrán acceso también a bibliografía en inglés. Por eso es que ustedes estudian el inglés. ¿Sí? Accederán como técnicos, gran parte de la bibliografía técnica está en inglés. Pero aquí hay un pequeño detalle. En los libros, en los países de habla inglesa, especialmente Estados Unidos, por ejemplo, ustedes habrán visto algún reportaje, alguna cosa, dice, por ejemplo, el costo de la guerra en tal parte es de 2 billones de dólares al mes, por ejemplo. Y estamos hablando, por ejemplo, de un canal tipo CNN, por ejemplo, que funciona en Estados Unidos. Ellos normalmente, en Estados Unidos, normalmente utilizan, ellos solamente llegan, no llegan hasta el billón como nosotros llegamos. ¿Sí? Para nosotros, países de Latinoamérica, un billón es 1 millón de millones, o sea, 10 a la 12 de algo. ¿Sí? Por ejemplo, si hablamos de 1 billón de dólares, estaremos hablando 10 a la 12 dólares. ¿Sí? Entonces estamos hablando ahí de un billón, 1 millón de millones. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con, o sea, eso significa que nosotros tenemos el término 1.000 millones, 10.000 millones, 100.000 millones, y de ahí 1 millón de millones, que sería el billón. ¿Qué es lo que sucede en los países de habla inglesa, en los países anglosajones? Inglaterra, Estados Unidos, pero más se ve eso en Estados Unidos. Ellos no tienen el término 1.000 millones. Ellos llegan, por ejemplo, 1 millón, 10 millones, 100 millones, cuando llegan a 999 millones, 999.999. Y de ahí llegan al 1.000 millones. Cuando llegan al 1.000 millones, para ellos es 1 billón. ¿Sí? O sea, para los países de habla inglesa, 1.000 millones es 1 billón. Para nosotros es 1.000 millones, para ellos es 1 billón. ¿Sí? Para nosotros, 1 billón es 1 millón de millones. Por eso es que existen en Estados Unidos billonarios. ¿Sí? Por ejemplo, a Bill Gates le dicen es un billonario. En Estados Unidos le dicen es un billonario. Nosotros normalmente decimos multimillonario. Justamente por esa diferencia de nomenclaturas. ¿Sí? Cuando alguien tiene 1.000 millones de dólares, ya es en Estados Unidos se le denomina un billonario. Pero para nosotros es un multimillonario porque todavía no tiene 1 billón de dólares, sino 1.000 millones, por ejemplo. ¿Sí? Esa acotación quiero hacerles porque se toparán. Alguien creo que está comiendo algo o lavando algo por ahí. Ya le voy a decir. Listo. Y parecían papas fritas o chifles. Bueno. Ya, entonces, quería hacerles esa acotación porque más de una vez ustedes van a tener se van a topar con algún libro o con alguna bibliografía en inglés. ¿Sí? Se van a topar con eso. Incluso muchos de ustedes dirán, pero ahí le pongo en el Google Traductor. El Google Traductor les va a traducir literalmente. ¿Sí? Entonces, quiero hacerles esa acotación para que no caigan en confusiones. ¿Sí? Pero ya, por ejemplo, estos son unidades demasiado grandes. ¿Sí? Ya ni siquiera el diámetro de la Tierra llega a los gigametros o gigámetros. ¿Sí? No, sí. Sí, a ver, estamos hablando de 1.000 kilómetros. Sí, hasta los megámetros llegaría. ¿Sí? Pero ya a gigámetros no llega. Terámetros o terametros no llega. Petametros peor. Hexametros, zetametros y otametros no llega. ¿Sí? Normalmente estas unidades, ¿sí?, se utilizan más en computación, si ustedes han visto. ¿Sí? Por ejemplo, la unidad básica de almacenamiento de datos en computación es el byte. ¿Sí? Que hasta donde recuerdo es la capacidad que tiene para almacenar un carácter. ¿Sí? O sea, una letra, un carácter, lo que sea. Se almacena ahí una letra, eso es un byte. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio,
ya existía Windows, obviamente yo entré al colegio en el año 95, estamos hablando más o menos del año 97, 98. Obviamente recién estaba saliendo, era una novedad que ya estaban anunciando Windows 98, Windows 95 era el estándar, como ahora decir Windows 10, ¿sí? Y el Windows 98 estaban anunciando la salida, como decir ahora el Windows 11, que ya están anunciando. Pero las computadoras que teníamos en el colegio tenían un sistema operativo anterior a Windows 95. Lo que estaba de moda era Windows 95. De ahí había el Windows del primero, que es el 3.1, 3.0. Y antes de eso había otro sistema operativo que se llamaba DOS. ¿Sí? Las pantallas de las computadoras eran monocromáticas, o sea, un solo color, puro letras, puro comandos nada más. Era tedioso, no existía el mouse para esas máquinas. Y eso era lo que teníamos. Es como que dijéramos que tengo una máquina, como decir que teníamos máquinas, habiendo Windows 10, teníamos máquinas con Windows XP, más o menos eso era el equivalente. Entonces, por ejemplo, esas máquinas funcionaban también con unos disquetes grandes de 5 pulgadas, 1/4, ¿sí? Que han de haber visto solo en las películas ochenteras. Y esos disquetes, por ejemplo, creo que el de mayor capacidad, no me acuerdo bien, creo que era de 700 bytes, algo así, o menos, o creo que habían desde 200 bytes, incluso menos, ¿sí? Incluso ya se imaginarán, por ejemplo, habían juegos, ¿sí? Habían juegos que cada juego era en un disquete de esos, ¿sí? Se jugaba con las flechitas, bueno, tenía un compañero que el papá era ingeniero en sistemas y él le mandaba esos disquetes grandes, discos flexibles. Pero ya después fue evolucionando. Aparecieron ya los disquetes de 3,1/2, ¿sí? Que no sé si ustedes alcanzaron a verlos, ¿sí? Primero salieron los de baja densidad, que era de 720 o 740 kilobytes, ¿sí? Y después salieron los de alta densidad, que eran los que yo usé ya en mi época de universidad, de 1.44 megabytes, ¿sí? Ya estábamos hablando al hablar de megas, estábamos hablando ya no solamente de mí, sino de 1 millón de bytes, ¿sí? 1 millón de bytes. Después salieron ya los pendrives, ¿sí? Y era una novedad porque el disquete solo llegaba hasta 1.44 y ahí moría. Yo tenía una caja crítica de capacidad de 15 disquetes para descargar en un cyber la información, ¿sí? Para la universidad. Entonces, después salieron los pendrives, eran carísimos los pendrives. El primero que vi era de 32 megas, era de los de más baja capacidad. Creo que habían de 16 también, pero al país llegaron desde 32 megas. ¿Sí? De ahí fueron subiendo. Mi primer pendrive que compré fue de 256 megas, era toda una novedad. Como ahora decir uno de 256 gigas, ¿sí? Existe, pero no se ve casi pendrives de esa capacidad. En tarjetas sí se ve. Entonces, de ahí fue aumentando. Ya estábamos hablando de gigabytes. De megabytes. Después aparecieron los de 1 gigabyte, que era toda una novedad. Como el que tenía 1 gigabyte, un pendrive de 1 gigabyte tenía plata y manejaba bastante información, ¿sí? Como ahora decir un pendrive de 1 terabyte. O sea, no se consigue fácilmente. Entonces, como vemos, ya fue evolucionando. En los términos de computación, en unidades de almacenamiento se ve estas unidades, ¿sí? Hablábamos de gigabytes, que es 1.000 millones de bytes, y ahora estamos hablando de terabytes, ¿sí? Ya los discos duros, por ejemplo, yo tengo un disco duro portátil de 4 terabytes, ¿sí? 1 terabyte, estamos hablando ya de 1 billón de bytes. Por ejemplo, las supercomputadoras de las universidades grandes a nivel mundial, o por ejemplo los servidores de Google, tienen unidades de almacenamiento expresadas en petabytes, ¿sí? Estamos hablando de miles de billones, ¿sí? A ver, sería 10 a la 15, estaríamos hablando de 1.000 billones, más o menos. 1.000 billones ya de bytes, ¿sí? De petabytes. Hasta aquí la computación, el almacenamiento ya se expresa en petabytes. Pero va a llegar un momento
¿sí? Va a llegar un momento en que las unidades de almacenamiento en petabytes ya lleguen en unidades de almacenamiento portátiles que podrá llevarlos cualquier persona, ¿sí? Es cuestión de 10 a 20 años, yo creo que ya ha de salir el primer pendrive de 1 petabyte, ¿sí? Porque ya existen los de 1 terabyte, ya saldrán los de 1 petabyte, y hablaremos de que Google almacena en exabytes o en zettabytes, ¿sí? Como ven, en el caso de computación, sí vemos esas unidades, esos prefijos de múltiplos. Pero en el caso de metros, de kilogramos, de litros, por ejemplo, ya no vemos eso, ¿sí? Porque ya son cantidades exageradamente grandes que incluso están reemplazadas por otras unidades. Ahora vamos con los sufijos. Tenemos en primer lugar la décima parte de una unidad, que le ponemos el prefijo deci que significa la décima parte, y se simboliza con la D minúscula. Por ejemplo, si tenemos metro, el metro, volvemos al metro, ¿sí? Aquí vamos a poner, por ejemplo, el metro. Ya solamente se llamará decímetro y se abreviará como, a ver, voy a plegarle esta pantalla para poder escribir. Y se plegará como dice, denominará DM, D minúscula M. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos litros, decilitros, ¿dónde ocupamos los decilitros? No sé si han escuchado ustedes que en las pruebas de alcoholemia, ¿sí? Cuando van a determinar, por ejemplo, le ven a una persona en estado etílico que está manejando, le llevan detenido, le hacen la prueba de alcoholemia y los resultados les salen en miligramos por decilitro, ¿sí? Lo mismo en los análisis, por ejemplo, cuando nos hacemos pruebas de colesterol, triglicéridos, azúcar en la sangre, está expresado normalmente en miligramos por decilitro de sangre, ¿sí? Porque es una unidad bastante manejable para la cantidad de sangre que tenemos, ¿sí? Entonces el decilitro se usa bastante en ese sentido. Tenemos, por ejemplo, los decigramos, ¿sí? Que es la décima parte de un gramo. En el caso de metros, por ejemplo, voy a extender otra vez la cámara ya. Por ejemplo, tenemos nosotros un metro aquí, ¿sí? Bueno, ustedes no lo pueden visualizar a través de la cámara de extremo a extremo, ¿sí? Pero sí van a poder visualizar un decímetro, ¿sí? Que es la décima parte. Si ustedes ven en los numeritos del flexómetro, ustedes ven arriba, está expresado en pulgadas, ¿sí? A ver, voy a enfocar bien a la cámara. Está expresado en pulgadas de arriba. No le paren bola a eso, sino aquí abajo, ¿sí? Entonces, aquí ustedes van a ver un número en rojo. Está 10, 20, 30. Cada uno de estos son los centímetros, pero obviamente cuando hablamos de 10, ¿sí? Estamos hablando de un decímetro, ¿sí? 10 centímetros es un decímetro. O sea, este pedacito de aquí, ¿sí? Vean la proporción de mis dedos, porque con la cámara, por ejemplo, ahorita van a ver que un decímetro es similar a las dimensiones de mi cabeza, ¿no? Mi cabeza no es tan pequeña. Claro, pero si ya me acerco, ¿sí? ¿Sí ven? Es mucho más pequeño, ¿sí? Entonces, con la proporción de los dedos, ustedes pueden calcular, ¿sí? Aquí tenemos un decímetro, que es la décima parte de un metro, ¿sí? Cuando hablamos de la centésima parte, ¿sí? O sea, nosotros cogemos a la unidad, ya no le dividimos en 10 partes, sino que le dividimos en 100 partes, estamos hablando de un centi. Centi es la centésima parte. Con la unidad, junto con la unidad básica, por ejemplo, si hablamos de metros, hablamos de centímetros, que es cada uno de estos numeritos. 0, 1, 2, 3, esto es un centímetro. Entonces, si le bajamos, bueno, no tengo a mano una regla, sino solamente ya. Este pedacito de aquí, bueno, ya ni se ve porque aquí está el remache pero aquí está el 1. Por aquí vemos, por ejemplo, la distancia entre 1 y 2. Si ven de 3 y 4. 3 y 4 lo vemos. De 3 al 4 estamos hablando de un
centímetro. Lo mismo tenemos centigramos, que es la centésima parte de un gramo, que obviamente es una cantidad muy pequeñita. Hablamos de centilitros, ¿sí? Centilitros, que también se lo usa, no mucho, pero se lo usa. ¿Sí? De ahí tenemos el prefijo mili. ¿Sí? ¿Sí? En este caso, por ejemplo, en el caso del metro, ¿sí? Y tanto hacer esto se me atoró ya, creo que se me dañó. Bueno, creo que sí tiene arreglo. Ya, ahí está. Un poquito de fuerza nomás. Ya. Voy a acercarles a la cámara esto. Si ven cada una de estas rayitas, por ejemplo, después del 1, tenemos estas rayitas más pequeñas, ¿sí? Tenemos 10 rayitas pequeñas hasta llegar al 2. Cada uno de estos es 1 milímetro. Es 1 milímetro. Entonces, cada una de esas rayas es una milésima parte de 1 metro. O sea, el metro dividido en 1000 partes. ¿Sí? Ya medimos cosas bastante pequeñas, por ejemplo, espesores. Por ejemplo, cuando compramos clavos, tornillos, a veces los compramos en sistema inglés, que es en pulgadas, o los compramos en sistema internacional, que son tornillos o clavos o tuercas milimétricas. ¿Sí? Cuando hablamos de milimétricas, se mide en milímetros. ¿Sí? Entonces, es la milésima parte. Cuando hablamos de mililitros, por ejemplo, mililitros, ¿dónde han visto ese término de mililitros? En los remedios, parece, ingeniero. Sí, pero ¿en qué presentación los medicamentos? En jarabe. Correcto, en estado líquido normalmente, ¿verdad? ¿Sí? En estado líquido. Cuando está en estado líquido, nosotros vemos que viene en una presentación de frasquitos de mililitros. No tengo a la mano una botellita. Bueno, pero también vemos, por ejemplo, en las jeringuillas. ¿Sí? Si decíamos, si nosotros si nos dan a escoger una marca de jeringuillas, por ejemplo, que está expresado en mililitros, y una marca de jeringuillas que está expresado en centímetros cúbicos, ¿cuál compramos? Regularmente compramos en ml, porque como los jarabes vienen así, los doctores dicen, no, denle 2 ml por ejemplo, al niño, el jarabe. Ya. Usted tiene niños, ¿verdad, Marilis? No, todavía no. Ah, ya. Estoy en estado de gestación, pero tengo una perrita que estuvo enferma y la llevé al veterinario y me dijo la doctora, denle 2 ml al animalito. Ah, ya. Está entrenando con la perrita entonces. Ya. No, es que generalmente cuando dicen eso es porque generalmente tienen niños, ¿sí? Entonces, ¿tienen niños o tienen hermanitos pequeños o también cuidan bastante a los sobrinos? ¿Sí? Entonces, sí, muy buena su apreciación. Pero, ¿qué pasa si de pronto se acaban en la farmacia las jeringuillas que están en mililitros y solamente hay jeringuillas de centímetros cúbicos? A ver, ¿qué pasaría ahí? ¿La compro o no la compro? A ver. Y esto es importantísimo, muchachos, porque a veces se van a topar con recipientes en mililitros o en centímetros cúbicos. Los jarabes también van a venir o en mililitros o en centímetros cúbicos. Si, por ejemplo, el médico me dice, tómese 10 mililitros diarios. ¿Sí? Tómese 10 mililitros de tal jarabe diarios. ¿Sí? Pero yo compro la botellita, viene con una copita, y tanto la copa como la botella dice que el frasco es de 100 centímetros cúbicos. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo me tomo entonces? Si el médico me dice tómese 10 mililitros diarios.
A ver. Muchachos, mililitros y centímetros cúbicos, si bien son unidades diferentes, son exactamente lo mismo. ¿Sí? Son exactamente lo mismo. Si ustedes, por ejemplo, les mandan a tomar 50 centímetros cúbicos de algo, digamos, o 10 centímetros cúbicos de algo, y la botella viene en mililitros, ¿sí? O la jeringuilla, por ejemplo, les dicen, tiene que inyectarse una ampolla de, 2 ampollas de 1 mililitro, y la jeringuilla está en centímetros cúbicos, es lo mismo, ¿sí? Nominalmente es lo mismo. O sea, con 1000 centímetros cúbicos llenan 1 litro, con 1000 mililitros llenan 1 litro, ¿sí? Tengan muy en cuenta eso, muchachos, ¿sí? No vayan a decir como Luisito Comunica, vaya dato perturbador, ¿sí? Pero es lo mismo, ¿sí? Pero de aquí, muchachos, otra cosa más. En el caso de gramos, por ejemplo, los miligramos. ¿En qué han visto ustedes, por ejemplo, algo expresado en miligramos? Si un gramo es pequeñito, ¿no? Es una cantidad bastante pequeña. Pero los miligramos se usan bastantísimo. ¿En qué? ¿En qué han visto ustedes, tal vez? A ver. En los aceites. Puede ser en los aceites. En miligramos. Bueno, de pronto cuando expresan algún aditivo, ¿no? Se utilizan ciertos miligramos. Pero, ¿en qué más? Las pastillas. Correcto, correcto. En los medicamentos en general. Hablábamos hace rato de mililitros, que normalmente se expresan los medicamentos en estado líquido. Pero los estados sólidos se expresan en miligramos, ¿sí? Por ejemplo, bueno, esta es mi loratadina que uso para la alergia. Si ven aquí, dice loratadina 10 miligramos. Claro, si ustedes cogen la pastilla, depende, ¿no? A veces depende del laboratorio, a veces esta pastilla viene en pequeñitas o viene en este tamaño, ¿sí? Si ustedes pesaran cada pastilla, lo más probable es que más o menos les pese 1 gramo, ¿sí? Esto parece que es de 1 gramo aproximadamente, no lo dice la etiqueta, ¿sí? Pero solamente 10 miligramos que dice aquí es de medicamento, de loratadina. El resto adivinen qué es. Excipientes como el almidón de maíz, ¿sí? Se utiliza bastante almidón de maíz o almidón de trigo, algún tipo de almidón para complementar la forma de la pastilla, ¿sí? Ingeniero, una pregunta. Dígame, Shirley. Y cuando viene así que dice CC. CC es otra forma de abreviar centímetros cúbicos. Sí. O sea, la propia forma, y valga la pregunta que hizo Shirley, muy buena la pregunta. Cuando nosotros, a ver, voy a hacer, ya. Para abreviar centímetros cúbicos, de acuerdo al sistema internacional, utilizamos esto. La C minúscula, la M minúscula, y eso elevado al cubo, ¿sí? O sea, es una unidad de longitud elevada al cubo. ¿Por qué razón? Porque estoy usando una unidad de longitud en 3 dimensiones, ¿sí? Por lo tanto, son 3 dimensiones que uso, volumen. Pero hay productos que en lugar de poner así, escriben así, CC. En inglés y en español es lo mismo, ¿sí? Porque al ser CC es centímetros cúbicos, o en inglés cubic centímetros, ¿sí? Entonces da lo mismo, ¿sí? Da lo mismo. Entonces, algunos abrevian esto, es lo mismo. O sea, significa lo mismo, pero el término propiamente dicho, el término técnico es este, centímetros cúbicos. Pero coloquialmente se abrevia también así. ¿Sí? Significan lo mismo, ¿sí? Y al decir mililitros, no es la misma medida, pero en cantidad es exactamente lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Es como decir, son 2 carros de diferente marca, pero son igualitos, más o menos así, ¿sí? O sea, por ejemplo, como esas furgonetas chinas que tienen el mismo molde. El uno es Shinerai y el otro es Chang'an, por ejemplo, pero cuando les pongo uno al lado del otro son las mismas, tienen la misma capacidad de pasajeros, tienen el mismo cilindraje del motor,
pero son diferentes marcas, ¿sí? Más o menos así sucede en el caso de centímetros cúbicos o mililitros. Y centímetros cúbicos como cc es una forma coloquial de abreviar. Lo que pasa es que a veces las máquinas, también en el etiquetado, a veces no tienen cómo poner el superíndice para poner un exponente. Entonces, a veces se matan haciendo eso o dicen, no nos compliquemos, pongamos cc. Listo, pare de contar. Pero claro, ustedes en el caso de evaluaciones, alguna cosa, cuando hacen ejercicios, ustedes tienen que poner centímetros cúbicos como debe ser, ¿sí? Con el exponente. Listo, entonces como ustedes ven en medicamentos ustedes pueden ver, el uso del prefijo mili, ¿sí? En el caso de miligramos. Porque a la final todos los químicos, los medicamentos, a veces dicen, no, pero los medicamentos son químicos, todo. En realidad vienen en cantidades muy pequeñas. Lo que ustedes ven normalmente en la pastilla es almidón de maíz o almidón, cualquier tipo de almidón. Almidón de papa, almidón de maíz, almidón de yuca, almidón de arroz, lo que sea. Pero eso va mezclado con el medicamento. Algunos dicen, ¿me están estafando? No, no es estafa, ¿sí? Imposible que sea todo medicamento. Uno, porque la cantidad que le va a hacer bien a la persona es mínima. Y si a ustedes les venden en esas cantidades mínimas, si de por sí a veces estas pastillas se nos caen y se nos pierden, peor el comprimido de 15 miligramos. Y también normalmente al mezclarle, se aprovecha mejor en el organismo, se desperdicia menos y también se aprovecha mejor. No nos sabe tan feo, ¿sí? Por ejemplo, el paracetamol. El paracetamol el genérico es de 500 miligramos, ¿sí? Y a pesar de que está, digamos, mezclado con almidón, igual sabe amargo, sabe horrible. Hay otras pastillas que saben horriblemente amargas. Imagínense si las vendieran puros, nos quemaría literalmente la boca, ¿sí? Entonces tienen que estar así diluidos. De aquí vamos, muchachos, al término micro. Este término micro, para no confundir con mili, muchachos, ya mismo se desconecta esto, nos volvemos a conectar, hacemos una última conexión para terminar, ¿sí? Cuando hablamos del término micro, se usa bastante en microbiología, por ejemplo, ¿sí? Para poder hacer mediciones a nivel bacterial, de bacterias, levaduras, por ejemplo. Nosotros los medimos en micrómetros, ¿sí? Se abrevia con la letra griega mu, ¿sí? Con esta letrita. Es como una U, pero con las orejas más grandes, ¿sí? Si no les sale así el mu exactamente y les sale una U, no hay problema porque a la final se entiende, ¿no? Se entiende los micrómetros, pero nunca tienen que poner micrómetros con M minúscula porque se confunde con milímetros, ¿sí? Cuando hablamos de, el micrómetro, les decía, es una millonésima parte de... Vamos para finalizar la clase. Bueno, entonces, bueno, nos quedamos, la grabación se me cortó en que el término micro, ¿sí? Es 10 a la... En ese caso ya es 10 a la menos 6, que significa que son decimales, ¿sí? Cuando hablamos de 10 a la menos 6. El caso de micrómetros vendría a ser una millonésima parte de un metro. O sea, si a un metro de longitud yo lo divido en 1.000.000 de partes, cada una de esas es un micrómetro. O lo que es lo mismo, cada uno de estos, ¿sí? Cada uno de estos milímetros, de estas rayitas pequeñas, si yo la dividiera en 1.000 partes, o sea, un micrómetro es una milésima parte de un milímetro, ¿sí? O sea, imagínense dividir cada una de esas rayitas en 1.000 partes, ¿sí? Entonces, uno de esos es un micrómetro. Normalmente se utiliza bastante para medir diámetros o sea, en general para microbiología establecer las medidas de un microorganismo, ¿sí? Ya sean bacterias, virus, bueno, virus no tanto porque los virus son más pequeñitos,
pero sí se los mide también en micrómetros. De aquí viene el término nanómetro, ¿sí? Que vendría a ser la milésima parte de un micro. En este caso del micrómetro, vendría a ser un nanómetro la milésima parte de un micrómetro. Esto ya nos sirve para para hacer mediciones a nivel de virus, viroides y a nivel molecular, para medir moléculas. Las moléculas, por ejemplo, se las miden en nanómetros normalmente. ¿Sí? Cuando hablamos de picómetros, estamos hablando de la milésima parte de un nanómetro. Ya eso se lo utiliza normalmente para partículas, para moléculas ya mucho más pequeñas y a nivel atómico. De aquí viene, por ejemplo, el femtómetro, que es la milésima parte de un picómetro. El atómetro, que es la milésima parte de un femtómetro. Septómetro, la milésima parte de un atómetro. Y un yoctómetro, que es la milésima parte de un septómetro. Ya son unidades, como ustedes pueden ver, es una unidad ya infinitesimalmente pequeña, que ya solo, ni siquiera se aplicaría para átomos, sino ya para partículas subatómicas, tipo bosones de Higgs, tipo ¿cómo es? Bueno, protones, neutrones, hay partículas mucho más pequeñas como los neutrinos, bueno, se me fueron los nombres, pero han ido descubriendo cada vez más tipos de partículas subatómicas, ¿sí? Entonces, ya eso se mide con esas unidades. ¿Sí? Ya estamos hablando de dimensiones mucho más pequeñas. ¿Sí? Entonces, muchachos, a nivel práctico, nosotros hemos de llegar hasta el término, hasta el prefijo mili, y hasta de los submúltiplos, y en los múltiplos, lo más probable es que lleguemos hasta el múltiplo kilo, ¿sí? Hasta kilo, hasta el prefijo kilo. ¿Sí? ¿Qué es lo que más se utiliza? Ya lo demás es bastante grande y los submúltiplos, lo demás son unidades muy pequeñas que ya se sale de nuestro campo de acción. ¿Sí? Pero para que vean hasta qué nivel llega justamente las unidades. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? Uy, muchas son lo que... Para poder entender esto. Sí, sí, no se asusten si es que de pronto no le captan a la primera, porque la próxima clase vamos a hacer ejercicios ya de conversión de unidades, porque igual vamos a ver las unidades del sistema inglés, ¿sí? Y vamos a hacer conversiones, vamos a ver factores de conversión de unidades, ¿sí? Y van a ver que es sumamente sencillo. ¿Sí? Ingeniero, yo en mi antiguo trabajo, yo trabajaba de vendedora en un taller de hidráulico. Y yo manejaba lo que es milímetros y pulgadas, o sea, las medidas. Exacto. Como media, 3/4, eso. Sí, exacto. Eso sí lo entiendo. El resto, bueno, lo de los litros, lo de los mililitros, también lo entiendo, pero ya el resto ya me hizo un bolerío. Sí, por eso, o sea, obviamente yo tengo que darles esto, pero también por eso es que les aclaro. En nuestra clase en sí, o sea, a niveles prácticos, nosotros vamos a llegar a lo mucho en los múltiplos hasta kilo, ¿sí? Hasta kilo, o sea, deca, hecto, kilo. Tal vez lleguemos a mega. Y en los submúltiplos, deci, centi, mil. ¿Sí? De pronto haremos unos ejercicios con micrómetros tal vez, pero ya son medidas mucho más pequeñas. ¿Sí? Imagínense, por ejemplo, milímetros, la rayita pequeña que es, o lo pequeñito que es en el flexómetro, ¿sí? Como vemos. Son rayitas bien pequeñas. Imagínense micrómetros, y el manejo de micrómetros, nanómetros, estamos hablando ya a nivel microscópico. ¿Sí? O sea, así nomás no podemos medir. De pronto, de pronto haremos algún ejercicio con micrómetros, pero ya a nivel práctico no se utiliza mucho. O sea, es más, no vamos a utilizar porque no vamos a hacer una medición de micrómetros, salvo que trabajemos en un laboratorio de microbiología. ¿Sí?
Y no podemos ir con unidades más pequeñas porque no tenemos laboratorios a nivel molecular o nuclear, por ejemplo. ¿Sí? Si bien tenemos una central nuclear, pero es solamente la central, no es como para ver el átomo y todo lo demás, sino para hacer investigaciones con energía atómica. ¿Sí? Entonces, no se asusten, porque yo al menos en lo personal nunca en la vida he utilizado las otras unidades, ¿sí? Salvo deca, hecto, kilo o decicentimil, ¿sí? Bueno, micrómetros ya cuando se habla de microbiología, o nanómetros también cuando, por ejemplo, veo algún artículo, alguna cosa a nivel de moléculas, ¿no? De alguna molécula. Pero de ahí no se ocupa. Como yo les indiqué anteriormente, los múltiplos, por ejemplo, mega, giga, tera, peta, eso se utiliza a nivel de computación más, cuando hablamos de unidades de almacenamiento. ¿Sí? De ahí no se utiliza y no tienen por qué asustarse. ¿Sí? Como dice la compañera Marisleisis. ¿Sí? Y bueno, el otro no sé si Silvana o es Silva el apellido. Silva, no, bueno. Marisleisis Silva. Ah, Silva ya, es mi apellido. ya, es que como hay puntos suspensivos, no sé si continúa, si es segundo nombre Silvana o si es Silva, apellido Silvana. Disculpe que. Solo Marisleisis Silva. Ya. Es el primer Listo. nombre. Ya. Sí, es que a veces no se visualiza completo. Entonces, como dice Marisleisis, por ejemplo, ella tiene la experiencia trabajando con ciertas piezas de pronto con piezas de carros o con pernos, esas cosas, por ejemplo, ha manejado lo que es milimétricos y sistema inglés, que es la pulgada, ¿sí? Cuando habla, por ejemplo, de 3/4 de pulgada, estamos hablando de, incluso aquí me muestra, ¿sí? Está dividido en 4/4 las rayas principales, entonces hablamos de 3/4, habla, por ejemplo, de 5/8, de 7/8, de pulgada y así. Entonces, en el caso de pulgadas se expresa en fracciones. En el caso del sistema internacional lo expresamos en nomenclatura decimal, ¿sí? O sea, en números enteros. Entonces, a veces puede ser confuso cuando no tenemos experiencia manejando fracciones. Pero ya con el tiempo, como dice la compañera, ella tiene ya experiencia en el manejo de esos términos, entonces sabe, por ejemplo, cuando dicen 1/2, 3/4, 1/4, 3/8, ¿sí? Entonces ya sabe, por ejemplo, qué pieza, por ejemplo, venderle, ¿no? Y seguro que usted, Marisleisis, utiliza calibrador también a veces para medir alguna pieza. ¿Mm? Bueno, se me fue Marisleisis. Sí. Normalmente cuando venden así... ya. Eso le decía, de seguro que usted utiliza en algunas ocasiones calibrador también. Sí, le comento que cuando trabajaba, porque ahora ya no trabajo. Ya. Trabajaba en Quevedo porque yo vivo en Manta. Ya. Y usaba mucho el calibrador y también había bueno, yo le llamo PRE, porque ese es el otro nombre que tiene. Bueno, eso yo no sabía. Yo no sabía que se llamaba PRE. Nuevamente el de calibrador. Y había uno que parecía un pico de un pájaro raro, pero era grandísimo, ya eran medidas de 4 pulgadas, 6 pulgadas, 8 pulgadas, eso se medía para, por ejemplo, como mi parte era industrial, o sea, parte de volquetas y esas cosas, era para medir los gatos de las volquetas. Ajá, correcto. Y muy buena su acotación, Marisleisis. Gracias por la acotación. Entonces, como ven, miren, estas experiencias sirven bastante para enriquecer también la clase. ¿Sí? En el caso de Marisleisis ya tenía experiencia en eso. De pronto ustedes también tienen experiencia en alguna cosa, por ejemplo, en equipo, o incluso algunos tienen moto, por ejemplo, también han de haber tenido que ir a comprar alguna pieza, por ejemplo. De pronto les preguntan, a veces cuando uno compra un perno, a veces le dicen, ¿es milimétrico o es en pulgadas? ¿O es milimétrico o es en sistema inglés? Le dicen. ¿Sí? Entonces, a veces uno no sabe, por ejemplo, el mecánico a veces le dice, tráigame de esta pieza. Entonces, obviamente, si yo no tengo a la mano el calibrador, no sé si es milimétrico o si alguien no tiene experiencia, no sabe si es milimétrico o es inglés. Y entonces le dice, sabe que no estoy seguro, pero aquí tengo la pieza. Entonces, revisa, ya, este es milimétrico, entonces se va.
O sea, quiere decir que el perno está en sistema internacional. Pero también, por ejemplo, en carros americanos se ve bastante eso que está en pulgadas, por ejemplo. ¿Sí? Pero también hay piezas de carros americanos que están en milímetros. Se encuentra de todos esos tipos. Es como, por ejemplo, los lubricantes. Los lubricantes nosotros los compramos en sistema inglés. ¿Sí? A veces tenemos la creencia de que el frasquito, la botellita esa de 1 litro, decimos, deme 1 litro de aceite. Si ustedes se fijan, no es el litro completo. No es que el del almacén les esté estafando. ¿Sí? No les está estafando. Lo que pasa es que esas botellitas que creemos que es de 1 litro, en realidad es de 1/4 de galón. Porque el galón americano tiene aproximadamente 3.74 litros. O sea, no tiene los 4 litros completos. ¿Sí? Entonces, eso se utiliza en sistema inglés. La gasolina la compramos en sistema inglés, ¿sí? En galones. ¿Sí? Y lo irónico es que en Estados Unidos normalmente venden la gasolina en litros, en cambio. ¿Sí? Eso es lo irónico a veces. En cambio, aquí en Ecuador, en otros países, por ejemplo, Argentina, venden en litros. En Colombia no estoy seguro si venden en litros o en galones, pero nosotros, por ejemplo, compramos la gasolina en galones. ¿Sí? Compramos en galones y bueno, el galón es 3.74 aproximadamente, ¿no? Porque son algunos galones. Más o menos 3.74, 3.75 litros. ¿Sí? O sea, 3 litros, 3/4 más o menos. ¿Sí? Como las fundas de leche. Ahora las fundas de leche también nos están vendiendo en 1/4 de galón, ya no en litro. Sí se han fijado que viene 900 mililitros en la leche. Entonces, ya no viene el litro completo. Bueno, muchachos, ¿más preguntas? Tal vez. Como les digo, esto no es nada del otro mundo. Es simplemente múltiplos y submúltiplos que hay en los sistemas de medición, en los sistemas de unidades, en los sistemas de medida. ¿Sí? O sea, no tienen por qué asustarse. Bueno, de pronto se asustan porque ven los exponentes, pero es simplemente para no poner. ¿Por qué les ponen los exponentes? Es para no poner la cantidad de ceros que normalmente hay. Imagínense poner, por ejemplo, 9 ceros, el 1 con 9 ceros en el caso de gigas, o poner el 1 con 24 ceros, por ejemplo, para el iota. O sea, no cabe. Necesitamos una diapositiva por cada una de esas magnitudes. Entonces se pone justamente lo mismo con nano, pico, femto, atos, por ejemplo. Estamos hablando de 0,000000000 y los números de ceros que indica el exponente, y de ahí el 1. O sea, son medidas muy pequeñas, ¿sí? Que obviamente no es práctico poner tantos ceros, ¿no? Cuando yo puedo poner en notación científica los exponentes. ¿Sí? Es para eso, o sea, es para que quepa todo esto en una sola diapositiva. No es nada del otro mundo. ¿Sí? Incluso la próxima clase vamos a hacer ya ejercicios, vamos a ver sistema inglés y vamos a hacer ejercicios de conversión de unidades. Así que no se asusten, que con la práctica te van a coger mejor el tino. ¿Sí? Como la compañera, por ejemplo, Mari Leices. De pronto, ya con el tiempo ya viendo los tornillos, al principio de pronto se hacía bolas. Pero ya después, con el tiempo, fue cogiéndole el tino, fue dominando el tema y ya le cogió destreza manejar sistema inglés y sistema internacional, ¿verdad? Y no solo eso, o sea, soy asistente mecánico también, sé de mecánica hidráulica, trabajé en mangueras hidráulicas y quiero ponerme en mi taller. Perfecto. Claro, y tiene experiencia en eso y tiene el conocimiento, la experiencia, sabe manejar eso al revés y al derecho, entonces, vean. Pero al principio, obviamente, le ha de haber costado también. De pronto no entendió al inicio las primeras explicaciones, pero ya después con la práctica y la experiencia ya se va dominando. ¿Sí? Y eso es en todo. Desde aprender bicicleta hasta diseñar una planta o manejar una planta de producción. Muchachos, ¿no hay más preguntas? No, ingeniero. Bueno, si no hay preguntas, ya les estoy viendo con caras lánguidas, veo que tienen hambre. Sí. Ya, sí, yo también tengo hambre ya. Y
bueno, y de hecho no voy a almorzar, ¿cierto? Ahorita que me acuerdo. Tengo clases ahorita con quinto. Y han de estar conectándose también. Así que, muchachos, bueno, ustedes sí, buen provecho y buen fin de semana. No se olviden, muchachos, antes de olvidarme, por favor, rapidito, pongan sus apellidos y nombres en el chat para constancia de los que están aquí. Tengo al momento 23 personas conectadas. ¿Sí? Pónganle rapidito en el chat para cerrar. Sí. La próxima clase, como les digo, vamos a hacer factores de conversión. ¿Sí? Creo que tenemos 3 horas con ustedes los martes tengo con ustedes. Me toca madrugar con ustedes. Bueno, ya tengo de 7 a 10 de la mañana. Ahí vamos a hacer, vamos a ver sistema inglés y vamos a ver factores de conversión. ¿Sí? Y de ahí vamos a ir, creo que toda esta otra semana vamos a ir con factores de conversión para que ustedes le cojan bien el tiempo. Igual ya voy a habilitar para la próxima clase para hacer ejercicios con pizarrón. ¿Sí? Creo que con pizarrón normalmente se les hace más fácil. Y vamos a hacer con pizarrón. Ya voy a instalar la cámara de nuevo, a despejar el espacio para que justo tenga una pizarra para poder hacer ejercicios. Y de paso ustedes también tienen que ir cogiendo nota. Tengo 19 personas que se han reportado. Y se siguen conectando. No, ya creo que son los de quinto los que están ingresando. Bueno, ahí sí les voy a aguantar. Bueno, muchachos, entonces si no hay más preguntas, voy a dar por finalizada la clase. Les agradezco mucho y que tengan un excelente fin de semana.